San Domingo. Hoy también estamos haciendo un día muy particular para el peronismo, porque es el día del peronista. Terminó hace un rato en la Federación Multinaria un acto muy importante, multitudinario, del justicialismo de Formosa, festejando, celebrando este día precisamente. Me pareció que en este contexto se imponía conversar con quienes encabezan la lista de candidatos a diputados provinciales del justicialismo, desafío importante para este partido que gobierna la provincia de hace varios años, así que le agradezco muy especialmente a los dos médicos que encabezan la lista, el doctor Agustín Samaniego y la doctora Margarita Batista, primer candidato a diputado provincial, segundo candidato a diputado provincial del justicialismo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. ¿Qué tal estuvo el acto? No, realmente multitudinario, muy emotivo, se vivía un calor, aparte del calor físico, un calor emocional muy fuerte, realmente, con un discurso del gobernador muy preciso, describiendo la durísima realidad, o por lo menos para las grandes mayorías de la Argentina, y bueno, describiendo y señalando cuál es la importancia de este 22 y cuál es la importancia de votar en defensa propia, votar por lo que hemos logrado y votar por lo que debemos y tenemos el derecho de continuar haciendo. Se resignifica un concepto que la lealtad peronista en este contexto en el que el peronismo parece no fragmentado, pero por lo menos hay distintas vertientes que se reivindican peronistas, pero no están unidas. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero, sí, por supuesto que sí, y fundamentalmente aquí en Formosa. En Formosa realmente se respira aire peronista. Cada año, cada vez que llegamos al Día de la Lealtad, el 17 de octubre, realmente la convocatoria es masiva, tanto del capital como del interior, y sí, estamos unidos, más allá de las diferencias, el peronismo está unido, el pueblo de Formosa ha apoyado siempre, el pueblo de Formosa acompaña este proyecto político que tiene las bases peronistas, es un pueblo esclarecido y que acompaña estos actos, como decía Agustín, masivos, donde hay gente de capital, del interior, escuchando al conductor político, al doctor Infran, y podrá haber algunas diferencias en distintos grupos, pero llegado el momento coincidimos todos, estamos todos unidos, tenemos todos una misma concepción de proyecto político y trabajamos todos para el pueblo de Formosa, sin distinción. Y bueno, me parece también, que es mi opinión, ¿no? Como muy pocas veces está muy claro las diferencias ideológicas que están enfrentadas en la Argentina de hoy, ¿no? Lo primero que quería hacer a los dos es: ¿qué creen ustedes que se juega? ¿Qué es lo que se define en esta elección? ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, cada distrito juega lo que nosotros en Formosa también, nuestras razones de nuestro voto es defender lo que venimos haciendo y continuar haciendo en el marco del modelo formoseño. Pero como vos bien decís, Hugo, nunca se vio, o pocas veces se vio tan nítido cuáles son los dos modelos. El gobernador hoy describía que era lo que él decía el 17 de noviembre del año 2015 y señalaba que si se imponía el Mauricio Macri, lo que iba a suceder, y señalaban muchas veces que era campaña del miedo, y él decía: ojalá me hubiese equivocado, que no se equivocó, inclusive en algunos aspectos se quedó corto. Y lo que estamos señalando y lo que estamos viendo ahora es que también se viene una profundización del ajuste, se viene una profundización de lo que ya vienen haciendo, y no esperan después de las elecciones para aumentar las tarifas, para aumentar o para liberar el precio de los combustibles, para anunciar una reforma laboral que va a ser grande, que va a ser pequeña, que va a ser moderada, una reforma previsional, la privatización de Vialidad Nacional. O sea, lastimosamente estamos en presencia de un gobierno que está envalentonado con la aplicación de sus políticas neoliberales. Y del otro lado tenemos las ideas nacionales y populares, las ideas que salen del individualismo para buscar por todos los medios el progreso y el crecimiento de todos. No solamente porque es posible, sino como Formosa lo ha demostrado, es más eficaz, se crece y se desarrolla más y mejor cuando lo hacemos absolutamente todos. Eso es lo que está en juego y eso es lo que ha señalado el gobernador hoy en el Estadio Cincuentenario. ¿Qué es usted, doctor, está en juego? ¿Qué es lo que se define en esta elección? La verdad es que, en consonancia con lo que decía Agustín, nosotros tenemos dos proyectos políticos diferentes, uno a nivel nación y otro a nivel provincia.
cada proyecto político, por supuesto, con su ideología. Un proyecto político nacional con una ideología neoliberal, como decía Agustín, y que gobierna, pero no con el pueblo adentro. Que no gobierna para todos los argentinos, sino para un pequeño grupo. Un pequeño grupo que cada vez aumenta en su riqueza, y así de todo el territorio argentino tenemos un 10, un 15% de argentinos que cada vez están más ricos, mientras hay un alto porcentaje, que es el resto de la población, que cada vez se ve más afectado en sus ingresos, en la capacidad de adquirir con esos ingresos, que va perdiendo derechos en salud, derechos en cuanto a la educación, va en contra de la educación pública, en contra de la salud pública, y esto no es campaña del miedo. Esta es la pura realidad que uno puede vivir todos los días, escuchar a la gente todos los días, sobre todo los que dependen a lo mejor del PAMI, por ejemplo, como obra social nacional, o de una pensión por discapacidad y la obra social que lo contiene. Los que van a la escuela pública, esto no ocurre en nuestra provincia y hay un blindaje mediático importante a nivel nacional, pero sabemos cómo está sufriendo la educación pública y la salud pública a nivel país. Ese es el proyecto nacional. Y por otro lado tenemos el proyecto político provincial, que también tiene la ideología. Y esa ideología está demostrado que tiene a cada formoseño, a cada formoseña como centro del proyecto político. Entonces, se gobierna con el pueblo adentro. Por eso tenemos una salud pública que ha crecido, que da respuesta, y que no solo da respuesta a un grupo pequeño de formoseños que no tienen obra social. No, no es así. Da respuesta a todos los formoseños. Tengan o no tengan obra social, vivan donde vivan, tengan la ideología política que tengan. Tenemos una educación pública que va creciendo, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 70% de educación privada y el 30% de educación pública. Pues precisamente ese número se invierte en nuestra provincia, y es una educación pública, ya sea de gestión pública o de gestión privada, que sigue creciendo. Durante la gestión de Infran se han construido 1.321 escuelas. Los docentes han tenido el aumento que corresponde, que no lo han tenido por paritaria nacional. Los niños prácticamente no han perdido días de clase. Los docentes se capacitan, y no solo que esa capacitación es gratuita, sino que perciben haberes por capacitarse. Pero doctora, cuando uno escucha a los dirigentes de la oposición frente a lo que ustedes señalan, tiene una visión claramente contrapuesta a lo que ustedes señalan. Dice, bueno, no, pero el justicialismo local hace un relato de que muchas cosas se han resuelto, y he leído esta semana, por ejemplo, Osvaldo Sala, colega de ustedes, diciendo que en realidad el gobierno Formosa es un gobierno clientelístico y prebendario. Y lo repito acá para ver cómo reacciona usted, porque en realidad es un argumento que se usa en Formosa por parte de los dirigentes de la oposición, y también fuera de la provincia por parte de medios que hablan de Formosa en esos términos. Nosotros recién describíamos cuál era la política neoliberal que dejaba ampliamente a amplias mayorías afuera, como decía Margarita, a nivel nacional. Pero esto para los formoseños tiene un aditamento, un agregado, que es la negación que ha tenido este gobierno nacional para con nuestra provincia. Los números, que son números objetivos, incontratables, señalan que la inversión pública nacional para grandes obras que no pueden ser financiadas por el Tesoro de la provincia por su magnitud, no han sido realizadas como sí se venía realizando en el gobierno anterior. Y aquí va la conducta que tiene la oposición formoseña, porque eso también se evalúa el 22 de octubre. ¿Negación o discriminación? Negación y discriminación, de las dos formas. Lastimosamente, está muy mal que el gobierno nacional haga esto. Lo que está muy mal y nos duele es que dirigentes políticos formoseños apoyen esas políticas, y como vos bien señalás, tienen dos actitudes: de negar la realidad, porque uno puede estar en desacuerdo y aceptamos todas las diferencias, pero negar que Formosa ha progresado me parece negar una realidad que transcurre frente a sus ojos. Te puede gustar más o menos, pueden tener críticas, pero negarla de ninguna manera es posible.
Y por otro lado, señalan que el gobierno nacional sí ayuda a Formosa. Y eso desafortunadamente los datos, y así lo vemos, porque existen, el gobernador señala que no existió ninguna obra iniciada, licitada e iniciada en este gobierno. Los ATN que hemos recibido, que recibió Jujuy, que recibió Capital Federal, que recibió Provincia de Buenos Aires, todas provincias aliadas al gobierno nacional, Formosa recibió 0. Eso es un dato incontrastable. Entonces esto también lo que se pone en juego el día 22. ¿Qué representantes debemos tener en Formosa en el Congreso Nacional? De Formosa en el Congreso Nacional. Aquellos que defiendan a Formosa. Y hoy señalaba el gobernador que con el aumento de tarifas, que ya se aumentó muchísimo, y que el gobierno nacional lo está anunciando un nuevo aumento, la oposición local tiene una actitud hasta cínica de lavarse las manos y señalar que no, que el aumento de la luz es producto de una decisión del gobernador, sabiendo a toda luz, a todo el mundo lo sabe, es que es producto de una decisión del gobierno nacional de aumentar el precio en la generación y en el transporte. Una distribuidora como la que tenemos acá no es resorte, no podemos amortiguar ese aumento. De hecho, en lo que hemos podido se ha amortiguado. Esa es la actitud cínica que ha tenido la oposición formoseña, lastimosamente, al negar una verdad tan grande que ni siquiera, que no la pueden ver de tan grande evidentemente. De parte de los aportes más casi de la crítica constante que se hacen al gobierno de Formosa, al proyecto que encabeza Fray y la compañía de ustedes, es que ha sido incapaz de crear fuentes de trabajo. No se ha instalado ninguna industria, es unos argumentos, unas cosas que se repiten bastante. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esta crítica? Sí, es importante destacar también que la oposición aquí en Formosa y que son oficialistas a nivel nacional, así como no defienden los proyectos en la Cámara de Diputados ni de Senadores, mienten, y eso es necesario que la gente lo sepa. Por ejemplo, cuando se referían a que el proyecto del acueducto no se iba a ejecutar durante este año, que ya estamos pronto a finalizar, porque no había sido presentado. Y eso no es cierto porque ya estaba presentado. O el gasoducto, por ejemplo. Primero que no defienden esos proyectos, pero también tenemos una oposición a este nivel, a nivel local. Y la verdad es que la gente tiene que saber de que esa oposición no nos ha acompañado nunca en los proyectos, por ejemplo, de presupuesto, ya sea el presupuesto ejecutado como el presupuesto a ejecutarse en el año venidero. Y eso tiene mucha significancia, porque acompañar en un presupuesto que se va a ejecutar en el año próximo significa tener conocimiento y previsión, por ejemplo, en cuánto se va a aumentar el sueldo a los empleados públicos, a los pensionados, en qué obras se va a invertir, lo mismo que un presupuesto que ya se ejecutó. Eso es por un lado. Por otro lado, también es el mentirle a la gente, y a la gente no hay que mentirle. En referencia a lo que decía Agustín en cuanto al aumento de la luz eléctrica, las tarifas de luz que llegan. Hemos tenido presupuestos en la Cámara en donde pretendían que la provincia de Formosa absorba todo el aumento de la tarifa eléctrica. Y hoy claramente lo decía el gobernador en su mensaje, Formosa no genera energía, Formosa recibe y transporta, y el precio se aumenta en el lugar donde se genera la energía. Entonces, quieren tapar lo que es propio del gobierno al que ellos representan, endilgando la culpa al gobierno provincial. Y en toda esta mezcla, confundiendo a la comunidad de Formosa, a través de distintos medios de prensa, a través de la radio, a través de un título que luego cuando uno lee el contenido de esa noticia, no tiene nada que ver el contenido con el título. Y es necesario que nosotros salgamos a decir la verdad y le comentemos a la gente. La verdad es que desde el Frente de la Victoria, los que ocupamos los distintos lugares, los distintos cargos, no importa cuáles sean, trabajamos todo el año y todos los años, no solamente los años electorales. Así que sabemos lo que opina la gente, estamos al lado de la gente en todos los momentos, no solo cuando ocurre una circunstancia especial, como un fenómeno climático o alguna situación, o se avecina
un día del niño, un día de la madre. No estamos solo para denunciar. Quizá no nos verán mucho en la prensa, a veces sí, a veces no. Pero nosotros no tenemos tiempo para denunciar, porque nosotros estamos acompañando este proyecto político todos los días de nuestra vida y trabajando para y con la gente. ¿Qué va a pasar con provincias como la nuestra en este contexto? A ver, porque hay varias cosas. Por un lado, un alto nivel de endeudamiento que va a terminar repercutiendo en ajuste, cuando hablamos de ajuste, menos inversión para salud, para educación, para etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un recorte de programas socioeducativos que se aplica a las provincias. Por otro lado, hay un intento muy claro de transferirle a las provincias responsabilidades que antes asumía la nación. Por ejemplo, el sostenimiento de la educación pública. Esto es muy evidente con la inversión del fondo compensado. Si en ese contexto, ¿cómo ven ustedes estos próximos 2 años? Sí, discúlpame, vuelvo a la pregunta que el latiguillo de que en Formosa no existe erradicación de industria. Sí, es un latiguillo muy constante. Sí. Primero que no conocen que existen más de 40 emprendimientos industriales en nuestro parque industrial y numerosos emprendimientos de agregación de valor de mano de obra formoseña a lo largo y ancho del interior. Y de todos modos, señala el gobernador que, qué digo, vos querés las grandes industrias, pero si previamente no tenés caminos, no tenés energía eléctrica, no tenés recursos hídricos, no tenés formación de recursos humanos, no tenés comunicación, como por ejemplo la Formosa Digital, ¿qué gran industria se va a querer poner acá? Se va a ir a radicar en lugares donde hace muchos años, por un país injusto e inequitativo, se desarrolló la infraestructura. Pero también, para terminar, existe hace 2 años un ministro de agroindustria, así se llama el ministro, que es formoseño. Hugo, ¿qué industria o qué emprendimiento, por más pequeñísimo que sea, ha gestionado el ministro Bullari para Formosa? Como los ATN, 0. Entonces, desconocer la realidad y evaluar el presente sin mirar el pasado es a la vez, como dice Margarita, mentir. Y señalamos, nosotros vemos con preocupación el ajuste, el déficit fiscal que tiene Nación, creciente, el déficit comercial, que es el más de la historia contemporánea, es el más grande de la historia argentina. Es más alto de la historia económica del país. Y el hiperendeudamiento para pagar ese déficit fiscal y ese déficit comercial va a repercutir, por supuesto, en las finanzas provinciales. Pero porque le van a exigir a las provincias ajuste. Claro que sí van a ajustar. Y adivina, Hugo, en qué sectores van a ajustar, como decía hoy el gobernador. En los sectores más humildes, en la clase media, en la clase trabajadora, y van a ajustar a las provincias. Y esto reafirma la importancia que ha tenido el equilibrio presupuestario que siempre ha tenido el gobernador, o hace 14, 15 años que lo tiene, que se puede tener en nuestra provincia, y haber cancelado la deuda en el año 2010. Eso es una mochila que siempre la dimensionamos como importante, pero hoy, en el momento que vive el país, adquiere una dimensión importantísima. Mientras otros estados provinciales se endeudan para gastos corrientes, en Formosa se sigue inaugurando y aumentando los sueldos a nuestros jubilados, a los empleados, a los pensionados. Usted conoce bien el área de salud, Margarita. O sea, la justa empezó ya a notarse ahí, que se eliminó, por ejemplo, el plan remediar. Sí. Hay problemas con los programas de vacunación. A ver, ¿qué está pasando con esto y a dónde vamos a ir? Sí, la verdad es que desde diciembre del año 2015, así como sufrió el ajuste de educación, lo sufrió salud. Y no solamente en el área de salud pública con respecto a los programas nacionales, que es muy importante, y es cierto lo de las vacunas, había vacunas que ya estaban aprobadas y que se tendrían que haber empezado a aplicar en enero del año 2015 y se empezaron a aplicar en agosto, septiembre del 2015. Las vacunas tampoco vinieron en la cantidad que debían venir a la provincia. Nosotros, para el que no conoce, hemos trabajado siempre con un listado completo de la gente, niños y adultos, que necesitaban determinada vacuna, el completo de la provincia. Se enviaba ese listado, se recibía todo ese número de dosis y es por eso que podíamos iniciar las campañas de vacunación en toda la provincia. En el gobierno anterior. Claro, desde diciembre del 2015 en adelante, esto dejó de ser así.
si bien se envió, por supuesto, la población objetivo, que es lo que se escucha hablar cuando se hace la promoción de las vacunas, se envía por tandas, pequeñas tandas, y con una lista. Entonces se colocan esas vacunas, se llena la lista, se tiene que enviar otra vez al Ministerio de Salud de Nación para que vuelvan a enviar otra partida, y así sucesivamente. Por lo tanto, uno se empieza vacunando en enero y el otro termina en agosto. Ese es un tema. Otro tema, por ejemplo, es el plan Remediar, sí, que era una cobertura de medicación para el primer nivel de atención y que permitía tanto medicación para niños como para adultos. Además que con un sistema de clearing, es decir, cuando estaba cerca o faltaban pocos meses para vencimiento, se podían intercambiar entre los centros de salud en donde tenían población con distintos problemas de salud. Eso desapareció. Ahí fue el gobierno de la provincia de Formosa que tomó la decisión de invertir, porque tiene esa soberanía económica que decía recién Agustín, de invertir y cubrir la medicación en todos los niveles de atención, pero también en este primer nivel cuando retiran el programa Remediar. Lo mismo pasó con el tratamiento de la tuberculosis, y fue el gobierno de la provincia el que se hizo cargo del tratamiento de la tuberculosis, de la lepra, del programa de salud sexual y procreación responsable, que permite una atención y teniendo en cuenta los medicamentos, los insumos que necesite, se hizo cargo el gobierno de la provincia. De los pacientes de PAMI, porque también hay que decir que no es verdad que en los hospitales de cualquier nivel de complejidad no se reciben y no se atienden a los pacientes de PAMI. Se lo recibe, incluso en el hospital de alta complejidad, cuando el problema de salud requiera ser atendido en ese lugar. Se lo atiende. ¿Los PAMI hoy van a la salud pública provincial? La gran mayoría. La gran mayoría va a salud pública provincial, cualquiera sea su problema de salud, se lo atiende como corresponde. ¿Les recortaron concretamente servicios? Les recortaron servicios, pero además le ponen trabas. Uno cuando no quiere brindar algo, o lo recorta o le pone las trabas, y estamos hablando de gente mayor, de gente con discapacidad. Si usted lo hace ir, le quita los medicamentos con la cobertura del 100%. Para los medicamentos que tienen una cobertura del 60%, lo hace ir miles de veces a un abuelo o una abuela de 70, 80 años, con todo lo que ello significa, cuando se termina ir con la cajita. Hay muchos que no lo hacen. Encima, tengamos en cuenta que el haber mínimo de una jubilación nacional es mucho más bajo que el haber mínimo de una jubilación provincial, y tienen que hacerse cargo de los medicamentos. La provincia de Formosa lo absorbió. El traslado de esos adultos mayores lo absorbió. Y eso tiene que saberlo, porque la gente que nos está escuchando sabe que es verdad. Lo mismo que los pacientes con capacidades diferentes y que tienen que hacer una rehabilitación, también lo absorbió. Y también absorbió aquellos establecimientos de salud que se iniciaron quizá en el gobierno nacional anterior, en distintas épocas, desde el gobierno del doctor Kirchner al gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se iniciaron muchísimas obras en salud, de distintos niveles de complejidad, que llegado este gobierno se suspendió, pero el gobernador tomó la decisión política de continuar estas obras, como él... Por ejemplo, el equipamiento del Hospital Evita. El equipamiento del Hospital Evita, el Hospital de San Martín II, que se ha inaugurado, que es un hospital de complejidad ya mucho más alta que la que tenían, los centros de salud, la incorporación del móvil sanitario, que ustedes habrán visto que tiene consultorio y que permite atención en todo el territorio provincial, la incorporación de agentes de salud, como hay incorporación de docentes y como hay incorporación de personal de seguridad. Eso es todo con fondos de la provincia y se puede hacer porque en Formosa la gente tiene que saber que tenemos independencia económica porque no tenemos deudas. El problema es que lamentablemente Nación va por más ajuste, va a seguir transfiriendo responsabilidades a las provincias y digamos que esta provincia lo puede absorber porque tiene soberanía económica para resolver problemas de su deuda, porque se maneja con equilibrio financiero. Hay muchas provincias que hoy se están endeudando para poder afrontar hasta gastos corrientes. Va por el ajuste y lastimosamente va a pronunciarse el ajuste y nos pide hasta sacrificio, pero si fuera igualitario ese sacrificio estaríamos todos dispuestos a hacerlo, porque si el ajuste, y eso responde a una impregnación ideológica que tiene cada acción de la que uno hace, hasta personal, pero fundamentalmente como gobierno. ¿Dónde preferís ajustar?
¿Preferís ajustar en los intereses de la deuda o en los medicamentos del PAMI, como dice Margarita? ¿Dónde preferís ajustar? ¿En sacándole las retenciones a los ojeros? ¿Y preferís sacar una pensión antes de sostener la retención? Eliminar, pero remediar. Podemos ajustar donde uno, en qué uno prioriza el gasto del dinero, está la cuestión ideológica. Y es evidente que lo que quieren beneficiar es solamente un sector. Y esto no es retórica discursiva, se pueden concretar en ejemplos. Si uno le pregunta a un banquero, ¿qué le va a decir del gobierno de Mauricio Macri? Que le fue muy bien. Si uno le pregunta a un sojero, si uno le pregunta a una empresa minera, si uno le pregunta a los dueños del poder económico concentrado que no quieren distribuir, le va a decir que le va muy bien. Pero si uno le pregunta a un pequeño productor agropecuario, a un pequeño comerciante, a un profesional, a un cuentapropista, le va a decir que lastimosamente con este gobierno no le ha ido nada bien. Eso es lo que nosotros definimos el 22 de octubre. Y eso es lo que hemos intentado todos los formoseños y vamos a continuar en ese camino, tratar de amortiguar el impacto negativo, muy negativo, que proviene de las políticas nacionales a nivel provincial. Por ejemplo, con el compre más, pague menos. Por ejemplo, con la copa de leche para los estudiantes secundarios, que lo señalaba el gobernador en el acto. Esas son medidas que señalan con quién estás. Hay veces que no podés estar con los grupos de intereses económicos y con el pueblo. Hay veces que colisiona. Bueno, evidentemente el gobierno nacional se inclinó para un lado y los formoseños nos hemos inclinado para el pueblo. Y fundamentalmente, para todos, pero fundamentalmente para el que menos tiene. Me quedé sin tiempo. Expectativas para el domingo, a ver, de parte de los dos. Bueno, yo creo que el domingo el pueblo formoseño, que es un pueblo, como decía, esclarecido, agradecido, conoce de dónde venimos, dónde estamos hoy y hacia dónde tenemos que seguir caminando. Sabe realmente lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre a nivel provincial. Lo vivencia. Es el que cobra todos los meses un sueldo los 2 últimos días hábiles de cada mes. Un sueldo que se vuelca al comercio y que permite dinamizar nuestra economía. Que tiene programas como el Compre Más, Pague Menos, y creo que ese pueblo nos va a acompañar. Porque queremos seguir creciendo, porque nos merecemos seguir creciendo. El pueblo formoseño es un pueblo trabajador, un pueblo que tiene fuerza, capacidad de trabajo, pero además es un pueblo que está en paz. Nosotros tenemos paz social y eso no es poca cosa en la época que vivimos. También están nuestros jóvenes. Muchos de los jóvenes que hoy incluso votan nacieron después de que se puso en marcha este proyecto político, el modelo formoseño. Entonces quizá ya nacieron con escuelas, con centros de salud, con hospitales, con nuestras rutas que nos permiten llegar hoy por hoy a Ingeniero Juárez en 4 horas, 5 horas y podemos cruzar toda la provincia. Nacieron ya con un montón de mejoras, calles pavimentadas, con energía eléctrica, con agua potable, y no conocen quizá desde dónde venimos. Y ahí la importancia de nuestro rol como adultos, como padres, como compañeros, como familiares, para comentarles, para ponerlos en conocimiento de dónde venimos, para saber dónde estamos hoy. Así que creo que, y además me estaba olvidando de un grupo importante de personas que creyeron en lo que ofrecía Macri allá por su campaña de diciembre del 2015. Le creyeron que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Le creyeron de que iban a aumentar los sueldos. Le creyeron en ese cambio que ofrecía. Pero hoy, a casi 2 años de gobierno, no solo no eliminaron el impuesto a las ganancias, sino que el cambio fue el tarifazo de luz, el tarifazo de gas, es que el sueldo no alcance lo que alcanzaba antes, que las escuelas, quizá no tanto en nuestra provincia, pero que las escuelas vivan de paro porque los docentes no pueden acordar un sueldo en el resto del país y nuestra gente lo ve. También nos sabe que, como decía Agustín, ninguna obra se ha iniciado en nuestra provincia.
La verdad es que el gobierno nacional no inició ninguna obra, no hubo un dinero que haya dedicado a Formosa. Nos pusieron carteles del Plan Belgrano, pero ninguna obra se ha concretado. También esa gente se ha dado cuenta, la gente que los votó, que confió, pero se ha dado cuenta de que no cumplieron su palabra. Entonces, en base al pueblo que vive este proyecto desde el inicio, a los jóvenes que esclarecidos saben de dónde venimos, dónde estamos y a dónde todavía tenemos que llegar. Y de toda esa gente que en su momento confió y que hoy está defraudada y que sabe que nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, estamos convencidos que este 22 de octubre vamos a lograr un triunfo rotundo en toda la provincia y que vamos a poder seguir trabajando para todos los formoseños y formoseñas y defendiendo nuestro proyecto político a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel comunal. Usted me queda sin tiempo, 30 segundos. No, simplemente con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, encarar esta decisión trascendental que tenemos. Hay un momento muy importante, hay momentos en la vida y en la vida política de los países donde tenemos una gran responsabilidad, donde es todo o nada. Bueno, tenemos que ir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, pero como siempre hacemos los formoseños, con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho optimismo, y saber que vamos a estar votando azul, votando las boletas azul, la boleta completa del Frente de la Victoria, de los votos azules. Vamos a estar defendiendo todo lo que hemos logrado y vamos a estar defendiendo nada más y nada menos el derecho que tenemos de seguir construyendo nuestro futuro, pero no cualquier futuro, un futuro inclusivo, un futuro que nos incluya absolutamente a todos. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.